El levantamiento revolucionario que se está produciendo en Egipto en estos momentos marca un salto de la situación en el norte de África, en el Magreb y en el Medio Oriente, ya que luego de el comienzo de un proceso revolucionario en Túnez, que marcó la caída de un dictador que hace más de 30 años que estaba en el poder, la actual agitación revolucionaria que conmueve a Egipto, se trata del país más importante de la región, el país cardinal del mundo árabe, el país que tiene más población de 80 millones de habitantes y un país central para los intereses del Estado sionista en la región, para la estabilidad del conjunto del Medio Oriente, la principal área de petrolera a nivel mundial, y por lo tanto lo que pase ahí tiene enormes repercusiones, no solamente para el norte de África y para el Medio Oriente, sino para la vecina Europa, en donde viven millones de inmigrantes del Magreb y de Egipto, y afecta sobre todo también a los intereses de la potencia hegemónica a nivel mundial, aunque en decadencia, los Estados Unidos. Estos acontecimientos revolucionarios en Egipto no cayeron del cielo. Como dicen varios analistas de Egipto, la revuelta estaba en el aire. Ya en el año 2008 podríamos decir que hubo dos mini Túnez, es decir, dos revueltas regionales, una que tuvo a la clase obrera a la cabeza, al poderoso proletariado textil. En este sentido, es más, podríamos decir que Túnez actuó más que como catalizador que instigador de la situación actual en el Egipto. La situación actual pegó un salto, evidentemente, con la jornada del viernes, en donde las fuerzas de seguridad fueron abiertamente sobrepasadas y el régimen tuvo que acudir al ejército para mantener la seguridad. La situación al día de hoy, domingo, sigue siendo tensa, con las masas, con un sector importante de las masas ocupando las plazas, incluso la plaza central del Cairo, el Tahrir, y en varias otras ciudades. La situación podría evolucionar en un sentido diverso en los próximos horas o días. Por un lado, es evidente que el ejército es el que está tomando cada vez más el control de la situación y podría estar dándole tiempo a Mubarak para que éste haga una salida. Pero si éste se resiste, puede sigue alentando a la movilización. Y ya, por ejemplo, el movimiento 6 de abril, que fue creado en su momento, en el año 2008, para dejar la resistencia y las revueltas obreras, llama a una huelga general en el conjunto del país. De esta manera, es un interrogante cuánto tiempo el ejército le podrá tolerar que Mubarak siga permaneciendo en el poder. Desde este punto de vista, ya empezamos a ver que el principal mediación del imperialismo, el ex Premio Nobel de la Paz, Baradei, hoy el día se hizo presente en la plaza central del Cairo con el apoyo novedoso de los hermanos musulmanes, demandando paciencia, que el cambio arribará y que nuestra fuerza está en el número, es decir, que intenta en forma desesperada evitar la autoorganización de las masas y una radicalización de las mismas. Tenemos que decir a la vez que todavía las masas tienen confianza en el ejército y han visto la entrada de este en las principales ciudades como un amigo. Pero esto puede cambiar en cualquier momento si el régimen debe recurrir a la represión, lo cual puede ser una salida muy costosa y de consecuencias todavía aún imprevisibles en el marco de la enorme furia que ha estallado en Egipto. Tampoco podríamos descartar
contra todo lo que opinan los analistas occidentales, que el ejército tiene el control de la situación, que como es tradicional en el caso de Egipto, pueda sufrir una división por abajo, como es un golpe de sectores de su oficialidad o de sectores más bajos del ejército, que como fue el caso del golpe de Nasser en el año 52, que no era parte de la alta cúpula. Es decir, las variantes son múltiples, y estamos frente a una situación nueva, totalmente fluida. Es evidente que Egipto ha entrado en una situación revolucionaria, aguda, en donde los de abajo no quieren seguir siendo gobernados como hasta ahora y aspiran a reivindicaciones democráticas profundas, a terminar con el hambre, a terminar con la desocupación, a terminar con la miseria, a terminar con la desesperación de millones de jóvenes universitarios desempleados, de millones de jóvenes que tienen capacidades y no tienen empleo o trabajan por changas o por trabajos basura, y al mismo tiempo los de arriba es evidente que no pueden seguir gobernando hasta ahora, que no solo esto se está viendo ahora agudamente en esta movilización, sino que ya la proyectada transición del gobierno de Mubarak hacia su hijo ya hoy día está muerta y ya en su momento está resistida por los militares. Desde este punto de vista podemos decir que Túnez, el Magreb, Egipto, es decir, los países, las autocracias y los regímenes proimperialistas y dictatoriales del mundo árabe, que se mostraban hasta ahora como una pieza estable del imperialismo, en realidad escondían detrás de eso que eran sus eslabones más débiles. Esto lo habían percibido en cierta manera los neocon de Bush, que quisieron hacer una salida de implantar una democracia burguesa proimperialista desde afuera, pero como todos sabemos, luego de la guerra, del fracaso de la guerra de Irak, este plan de reforma totalmente utópico terminó resultando peor que las enfermedades. La base estructural de esta situación es que países como Egipto o como el conjunto del mundo árabe, que controlan riquezas petroleras o que controlan, como es el caso de Egipto, la enorme puerta de acceso de gran parte del petróleo que va a Occidente a través del canal de Suez, es la existencia de una débil burguesía liberal, autóctona, que impide que se arraigue regímenes democráticos burgueses estables. Esto ha sido la historia de Egipto a lo largo de todo el siglo XX, y hoy en día lo podemos ver en la debilidad que tienen las llamadas oposiciones democráticas, como el Mohamed El Baradei, que estuvo viviendo más años fuera de Egipto que en su propio país, ni hablar de la oposición democrática en Túnez. De este punto de vista más estructural, esto hace que estos países solo puedan ser gobernados por regímenes autoritarios, ya sea de izquierda o de derecha, es decir, como en el pasado fue el régimen de Nasser desde el punto de vista de izquierda, o de derecha como fue Anwar el-Sadat, y el actual régimen que ya dura más de 30 años de Hosni Mubarak. Una vez que ese equilibrio se derrumba, verdaderamente hay pocas mediaciones. Por lo tanto, si la situación sigue evolucionando y las masas siguen en la calle y se han despertado, como demuestran los acontecimientos actuales, un desvío democrático a la española o a la latinoamericana es muy difícil. Por esto, las variantes a largo plazo más probable es o un salto y un avance de la revolución proletaria o un golpe sanguinario del imperialismo.
desde este punto de vista, por la crisis del principal aliado de Israel en la región, desde que firmó su pacto de reconocimiento del Estado sionista en 1981, que llevó luego al asesinato de Ansar el-Sadat, deja a Israel mucho más aislado, deja a Israel completamente aislado en la región, ya habiendo perdido a Turquía el año pasado, después de la crisis, después de la crisis con los rehenes. La situación de Israel es bastante preocupante porque está perdiendo el mejor sostén que tenía hasta ahora, que le cubría la frontera este, que le cubría sus espaldas, y esto puede desatar una situación complicada para el Estado sionista. Que esto sea así muestra no solo la debilidad del Estado de Israel, sino que demuestra más en general la debilidad del imperialismo norteamericano en la región, expresión de su decadencia a nivel mundial. Desde este punto de vista, los acontecimientos revolucionarios de Egipto están mostrando que la crisis histórica mundial del capitalismo está dando lugar, está dando origen a nuevas situaciones inéditas, como es el despertar revolucionario del mundo árabe, cuestión que va a tener efectos evidentemente revolucionarios en Europa. Un viento de revolución está viniendo del mundo árabe que seguramente impactará a los inmigrantes y a la clase obrera de los países centrales, y eso puede tener un impacto no solamente geopolítico, sino sobre el estado de las masas a nivel internacional.